Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo, crisis política y cambio climático. Estamos desde Valparaíso para una sociedad crítica e independiente, porque registrar es un acto de resistencia. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera, te doy la bienvenida. Te agradezco también dejar tu voz con comentarios sobre el ánimo de estos días políticos al WhatsApp 94739-2710. Y bueno, los días siguen avanzando. Tratamos de mantener este podcast lo más actualizado posible. Y hasta aquí llegamos al 24 de noviembre de 2020, cuando empiezan a hacerse eco los reclamos por la renuncia de Sebastián Piñera y empiezan a hacerse carne las demandas en el Congreso con la anulación de la ley de pesca. Pero es interesante, como sabemos, revisar los detalles de esto que ha pasado para hacer memoria. Bueno, al 23 de noviembre, en Santiago, en La Serena y en Valparaíso, solo por mencionar algunas ciudades de las que hay registro, se llevaron a cabo manifestaciones, seguían las manifestaciones que habían ocurrido los días anteriores y que quedaban registradas en las redes. Estamos en la Alameda con Ahumada, son las 18:45 de la tarde y se ve a un carro tirando agua hacia las personas, la gente en bicicleta con cascos de derechos humanos, agrupándose, protegiéndose en un sector de la calle. Y así, una tarde más, pero a diferencia de las semanas anteriores, estábamos recién al lunes. Piensa Prensa decía, mientras miles de compatriotas están entregando la vida en la calle, la TV muestra en sus programas desinformativos carritos de comida, teleseries y cagüines. Seguimos en la Alameda con un letrero que dice por el 10% ahora, fuera Piñera, a las 19:38, un día después de que se supiera que el presidente iba a recurrir al Tribunal Constitucional por el retiro del 10%, letreros de no más AFP, no más robos. Pero no solo en Santiago, también en la Plaza Victoria de Valparaíso, un caceroleo de un par de personas interrumpiendo el paso ahí en la Plaza Victoria, pero por supuesto esto se transformó después en la arremetida de un carro policial lanzaguas. Ya era bien avanzada la tarde en la ciudad puerto. Mientras tanto, volviendo a Santiago, Carabineros detenía el avance de manifestantes hacia La Moneda a la altura de la calle Ahumada, haciendo uso de carros lanzagua, decía vía conectados. Esto en el contexto, como decíamos, del requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que había anunciado el gobierno. Gran indignación entre las personas, varios cientos de personas en las calles. Una imagen bastante impresionante es la que se veía a eso de las 8 de la tarde, aún había luz, la Alameda vacía, en medio de humo de lacrimógenas, piso mojado reflejando el sol, algunas personas cruzando, pero la calle mayormente vacía, con manifestantes, algunos en bicicleta, que se habían tomado las distintas arterias principales de Santiago, en este caso Santa Rosa con Alameda. Un duro enfrentamiento y despliegue de la policía con carros lanzagua, decía
Chile oculto, de donde viene este audio. Pero no solo en Valparaíso y en Santiago, también en La Serena manifestantes llegaban hasta el frente de la Intendencia Regional. Pacos milicos, chupa pico de los ricos, decían. Y bueno, ya en la noche también otras impresionantes imágenes de varios cientos de personas arrancando de los gases lacrimógenos mientras intentaban llegar al Palacio de la Moneda. El objetivo era la moneda, ya se desplazó por estos días, después de varios meses, la manifestación desde la Plaza Dignidad en Santiago hasta la Alameda, a unas cuadras más hacia el poniente. También en La Serena, en Antofagasta, también se compartían imágenes del Frente de Prensa Verdad y Revolución con personas interrumpiendo con barricadas una calle de la ciudad. Y ya en la noche, cacerolazos, en particular en Conchalí, como símbolo de los pequeños, de las pequeñas gestos, pequeñas manifestaciones que se estaban dando en las ciudades. Los medios oficialistas comenzaban recién a hacerse eco de esto. Teníamos a La Tercera titulando: Piñera pide respetar la democracia ante proyecto que busca adelantar elección presidencial. Anticipo de elección, presidente llama a respetar decisión soberana y abanderados opositores se desmarcan de iniciativa, decía el Mercurio. Esto el 25 de noviembre. Presentan proyecto para que se vayan todos, un proyecto de reforma constitucional presentado por parlamentarios. Se requiere una relegitimación del poder político, decía Rodrigo González. Esto de Publimetro. Y la cuarta, también decía polémico, proyecto busca adelantar elección de presi. Iniciativa fue presentada por diputado Jaime Mulet y Rodrigo González. Acusan falta de legitimidad del Ejecutivo y el Parlamento. Cuando esto pasaba ya era propio hablar de que se había hecho sentir la demanda. Chile no resiste 16 meses más a Sebastián Piñera, decía el senador Guiller, que reiteraba la propuesta de adelantar elecciones, esto en CNN Chile también. Y bueno, una de las principales demandas es la permanente violación a los derechos humanos que se demuestra en hasta ahora al menos 4 informes de organismos internacionales. Sin embargo, como es de esperarse, el gobierno salió en estos días a defender su inocencia y lo hizo el ministro secretario general de la presidencia de gobierno. En primer lugar, en Chile no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso implicaría violaciones sistemáticas de los derechos humanos y eso no ha ocurrido en nuestro país. Y así también lo ha ratificado distintos organismos internacionales que vinieron y hicieron sus investigaciones. En Chile no hay presos políticos. Lo que hay en Chile son personas que están presas por decisión de los tribunales. Jaime Belolio. Y bueno, en nuestra tercera semana de movilizaciones, que en esta oportunidad está planteándose en términos de un paro nacional prolongado, hasta lograr que el gobierno definitivamente ponga sobre la mesa el presupuesto que la salud de las chilenas y chilenos de los sectores más humildes, el 80% de la población necesita. El presupuesto que hoy día está poniendo Piñera a la salud de la gente, a los millones de personas que se atienden en nuestros consultorios, en nuestros hospitales, es un presupuesto miserable
mientras a la defensa se le entregan miles de millones de dólares, se compran aparatos represivos como un guanaco que cuesta 1.000 millones de pesos y se le niega la sal y el agua a la salud pública. Por eso estamos aquí en la calle, nuevamente, exigiendo presupuesto digno para la salud pública, con FUSAM presente ahora y siempre, y seguiremos hasta que sea necesario. En nuestra tercera... Mientras el Frente de Prensa Libertad y Revolución compartía ese audio, mientras los funcionarios de la salud se manifestaban por el presupuesto, supimos que se incautaron desde Entel los correos de Jaime Mañalich y Paula Daza, decía The Clinic, el 24 de noviembre. Desde la compañía telefónica confirmaban a The Clinic que tras un minucioso y exhaustivo proceso técnico por 15 días entregaron a la Fiscalía los funcionarios de la Brigada del Cibercrimen. Se presentaron en las dependencias de la compañía telefónica, donde dejaron discos duros, los que ya fueron devueltos este martes con la información requerida. Ahora, el Ministerio de Salud tiene 3 días para la selección de los dichos documentos. En diálogo con ADN, el ministro Enrique París expresó que ojalá la Fiscalía los traiga al MinSal para no retrasar la entrega. La misma radio confirmó que entre los documentos incautados está aquellos que pertenecen al ex ministro de Salud Jaime Mañalich y a la actual subsecretaria de Salud Paula Daza. Al ser consultados por The Clinic, desde Entel aseguraron que los correos electrónicos entregados comprenden un periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 hasta la fecha en que se materializó la diligencia. Hola, somos Iván y Geraldine. y este es el podcast de Haz de Copas, donde discutimos sobre una miríada de películas desde distintos ángulos. Cosas que amamos y sobre todo cosas que odiamos. Sí, Eso sí. es lo más importante. Somos muy haters. Sí. Y tenemos 2 gatitos que también de repente hacen pequeñas intervenciones. Sí. Los invitamos a escucharnos semanalmente porque eso es lo que hacemos. No tenemos nada más que hacer en la vida que grabar podcast. Su audio es nuestro sueldo. Nuestro ¿no? sueldo. Así que eso, nos estamos escuchando. Y bueno, en una realidad inesperada, se aprobaba en la Cámara la anulación de la ley de pesca. Este día, el 24 de noviembre, se llamaba a la votación de los diputados en primera... Un día histórico en Chile. Primera vez que se va a anular una ley de la República. Y se va a anular porque no podíamos derogarla. Porque derogar esta legislación significa indemnizar a Corpesca, indemnizar a Francisco Mujica que está condenado ya por soborno, Corpesca que está siendo enjuiciada y dentro de unos meses más, o eventualmente este mismo mes, va a ser condenada por soborno, Orti va a ser condenada por cohecho, Isasi por cohecho. Ustedes entonces están viendo una legislación que se obtuvo por la corrupción. No. Es un día histórico en Chile. Escuchábamos a Hugo Gutiérrez, quien adelantaba lo que sería un día de bastantes declaraciones encendidas en la Cámara de Diputados, como la de Cristina Girardi. ¿Ya? ¿Se acuerdan del cambio climático? ¿Se acuerdan o no que existe el tema del cambio climático? Parece que todos nos olvidamos del cambio climático. Bueno, el mar juega un rol absolutamente fundamental en este proceso. ¿Ya? Y la historia de saqueo y maltrato por potencias extranjeras de todas las especies, las ballenas, los pingüinos, los lobos, que los mataban a palos, ¿ya? Para sacarles las pieles. Bueno, ¿qué hizo el Estado chileno en toda esta historia? Ser cómplice. Y la ley Longueira es otra complicidad más, ¿ya? Que le entrega el mar a estas grandes industrias para que sigan depredando. La ley Longueira, o la ley de pesca, conocida también como la ley Longueira, o la ley que fue influida corruptamente por la empresa Corpesca. Esa era la ley que se estaba anulando y que le entregaba el mar a las 7 familias. Habló también Jorge Brito, de Revolución Democrática. Respecto a la actual ley de pesca, díganme ustedes si para ustedes parece que no es un problema que mientras la ley actual de pesca le pide un montón de papeleo y burocracia a los pescadores artesanales que no pueden ellos, sus hijos, continuar con su labor porque la ley no se los permite, la pesca industrial, las 7 familias tienen a perpetuidad, derechos de pesca que se heredan a sus hijos, a sus nietos, y utilizan a su mismo tiempo las técnicas más invasivas y se llevan la mayor parte del valor
el 90% del jurel, el 85% de la sardina española, el 60% de la merluza. 18 especies de las 27 tienen control total las 7 familias. Y ustedes para eso no es un problema. Respecto a el pago de impuestos que plantea por su intermedio presidente el señor ministro, cuando la corrupción operó tupido y parejo en este Congreso, fueron los diputados y senadores de la UDI que pusieron una indicación que le permitió a Corpesca rebajar, escuchen bien, en 3 años Corpesca cerró 4.670 millones de pesos en pago de impuestos. Estimado al día de hoy, Corpesca ha dejado de pagar 10.000 millones de pesos en impuestos. 10.000 millones de pesos. ¿Cómo eso no va a ser un problema entonces, señor ministro? En efecto, la posición del oficialismo y del gobierno era que no se podía anular la ley porque generaría problemas. Y llegaron a argumentos tan absurdos como el del diputado Urrutia del Partido Republicano. Porque son expertos en eso. Acuérdense que fueron socios de todas las empresas concesionarias de nuestro país. Fueron socios de Soquimich. Aunque les duela, pero es cierto. Fueron socios de Soquimich, fueron socios del yerno de mi general Pinochet. Así de simple. Les duele, ¿no es cierto? Claro, pero es cierto lo que estoy diciendo. Por eso les duele tanto. Y no me extrañaría nada, y no tengo ninguna duda de que vendieron las acciones que tenían en las grandes pesqueras. Por eso es que ahora quieren anular la ley. Precisamente para meterse a ustedes mismos en el negocio. Eso es lo que están buscando. No tengo duda al respecto. He dicho, presidente Lazo. Siendo cierto que había y eran comprobadas las relaciones entre SQM y el financiamiento de la política para el partidos de la ex concertación, actual unidad constituyente, no dejan de ser ridículos los argumentos del diputado Urrutia, demostrando la desesperación a la que ha llegado el oficialismo. Otro argumento interesante fue el de Daniel Núñez. Perdón, no, Luis Rocaful. La ciudadanía está enojada, está con ira por esta razón, por una ley corrupta. Si no estamos hablando si las cosas fueron buenas o malas, es la forma que se concibió esta ley, es cómo se trabajó esta ley, de qué manera todas estas personas, y además el subsecretario ha dicho de algunos diputados presentes, claro, está todavía en proceso de investigación. Y si está en proceso de investigación porque hay delito, ¿qué ha hecho este Parlamento para poder aportar a la convivencia a través de alguna medida que pueda anular, pueda derogar, pero podamos limpiar esta imagen, devolverle la confianza a la gente? Una de las cosas del estallido social tiene que ver con la ley de pesca. La ley de pesca ha sido el emblema de la corrupción respecto a esto en este país. Ahí da el punto Luis Rocaful respecto del impacto que tienen estas leyes corruptas en la sociedad. También decía, y cómo dañan la fe pública. Daniel Núñez. Declaraciones rimbombantes, análisis leguleyo, pero hay un hecho objetivo que recién estaba leyendo acá en Google y que dice: ex senador Orpiz enfrenta juicio en el caso Corpesca y corre riesgo de condenas que pueden llegar a 21 años de cárcel. Esa es la realidad sobre la cual este Congreso tiene que pronunciarse. Es un hecho absolutamente indiscutido. Un ex senador de la República, de la UDI, recibió sobornos para votar esta ley de la manera tal que favoreciera a las industrias pesqueras. Una ex diputada de la UDI, Marti Sassi, recibió sobornos para votar esta ley de manera tal que le asegurara a perpetuidad y por herencia más encima que pueden heredar derechos de pesca sobre los recursos marinos de Chile. Esa es la realidad. Y además la empresa Corpesca enfrenta un juicio como figura jurídica, como empresa. Y la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Qué hace este Congreso? Calla, se omite, dice que va a hacer reformas. Ninguna de esas cosas soluciona el problema. Acá lo que tenemos es un vicio de origen. Y por eso... Un vicio de origen, y el diputado nos recordaba cuáles habían sido las consecuencias y los personajes involucrados en esta corrupción política. Una mirada dispar entregaba el diputado Fidel Espinosa. Muchos de los que han hablado hoy día que participaron en esa instancia, celebramos con ellos incluso
los logros que aquí ha detallado minuciosamente el diputado Berger de Valdivia, que no fueron logros que venían en la ley de pesca, digámoslo así también, con claridad. Fueron logros que alcanzamos con nuestros dirigentes de la pesca artesanal, con los cuales nos coordinamos y sacamos adelante una serie de indicaciones que no venían en la ley que presentó el presidente Piñera en su primer mandato. Aquí se habla de una ley corrupta y eso es verdad. Fue una ley corrupta. Pero muchos de los que hoy día han dado tremendos discursos se quedaron callados en el 2013. Pueden buscarme, pueden googlear mi nombre. Y yo lo planteé ya el 2013, que los maletines andaban en el Congreso, paseándose. Que gran parte de los asesores que llevaban los parlamentarios, generalmente de derecha, eran los propios asesores de las empresas pesqueras. Eso es verdad. Pero lo que no se puede desconocer es que hubo logros importantes que a mí en lo personal me preocupan, que una nulidad absoluta puedan quitarle a los pescadores artesanales de Chile sus logros de ellos. El diputado se refería a los beneficios que sí, según él, ha traído la ley de pesca, pero también dando cuenta de lo que significa un hecho de corrupción, cómo daña cualquier beneficio, cualquier logro que se consiga por su origen corrupto. Finalmente la ley se anuló, o se aprobó la ley de anulación por una mayoría, y el gobierno anunció que iría al Tribunal Constitucional para alegar esta situación. Todavía queda trámite. Y a propósito de Tribunal Constitucional y de demandas, ya habíamos recordado que el gobierno había presentado otro proyecto paralelo para el retiro, un segundo retiro del 10%, esta vez no por reforma constitucional. Y se generó, por estos días que estamos recordando, una tensión con el Senado por la puesta en tabla, siendo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dura en negarse a poner en tabla el proyecto del gobierno. Senadora, perdón que le insista, pero mañana usted no va a colocar en tabla este proyecto. No me voy a poner en tabla, mañana se verá hasta su total despacho o hasta cuando más podamos el proyecto de la reforma constitucional. ¿Qué pasa con la urgencia? Porque tiene discusión inmediata. Bueno, las urgencias se van cambiando, el Ejecutivo es el que tiene la facultad de ir modificando la urgencia cuando el Parlamento no da la posibilidad de tramitar. Senadora, perdón que... Claudia Vides decía muy bien, senadora, dando cuenta de que estaba ejerciendo un poder que normalmente no se cuestiona los proyectos que manda el Ejecutivo, dado el presidencialismo que tiene el país. Así también Luis Mesina, vocero nacional de No Más FP, se manifestaba fuera del Tribunal Constitucional exigiendo que se declare inadmisible el requerimiento de Sebastián Piñera por este tema y que dé curso al segundo retiro del 10%. Estamos aquí frente al Tribunal Constitucional para exigirle a este tribunal que declare inadmisible la presentación, el requerimiento que ha formulado Piñera para evitar que se apruebe el segundo retiro del 10% a la ciudadanía. Nos parece además un contrasentido, siendo que esta propuesta se modificó bajo la propia Constitución política en el Congreso, el gobierno pretenda declarar inconstitucional este legítimo derecho de la gran mayoría. Así que por eso estamos acá, para pedirle al Tribunal Constitucional que declare la inadmisibilidad y se dé curso a la aprobación de este segundo retiro de forma tal permitir que la ciudadanía pueda enfrentar las contingencias derivadas de la crisis sanitaria, de la crisis económica, ante la incompetencia, ante la insensibilidad del gobierno. Por eso estamos acá. Incompetencia e insensibilidad del gobierno, dice Luis Mesina, son los principales argumentos, aparte de lo ridículo que es que el gobierno, criticando un proyecto, presenta otro con el mismo fin, no se hace cargo de las demandas sociales a través de fondos del mismo Estado, por ejemplo a través de endeudamiento, sino que le traspasa la responsabilidad a los ciudadanos. De eso estamos hablando estos días, al 24 de noviembre, cuando se estaba encendiendo la pradera. Mientras tanto,
en la noche de este día, la periodista Paula Dragni daba cuenta de que con cerca de 40.000 conectados, como pocas veces visto en Facebook Live, Gino Lorenzini, felices y forrados en el centro de la polémica por su denuncia contra el presidente Piñera, hace una exposición para demostrar su supuesta triangulación de dineros, una supuesta triangulación de dineros del mandatario, una denuncia apoyada por un artículo del Mostrador respecto de el respeto a las regulaciones para invertir en fondos de los fondos de la AFP. Este tema se empezaría a abrir como otro flanco contra el presidente, mientras la diputada Camila Vallejos Daulín decía: respaldamos completamente como diputados PC el hacer una sesión especial para analizar las denuncias sobre triangulación que caen sobre el presidente. Es necesario recabar los antecedentes y que se revisen estas denuncias gravísimas. Triangulación de Piñera sería el hashtag que durante varios días más veremos en las redes con los ciudadanos del país. Y bueno, este es el resumen lo más acotado posible de estos días. Y bueno, como siempre te invito a dejar tu audio en el WhatsApp y a revisar elideologo.com. Y a recomendar la agenda independiente en elideologo.com. Puedes entrar a Informe Chile y dejar tu comentario en texto, o como el que dejó Julio Bravo en el WhatsApp, al que le agradecemos. Nos dice que escucha los programas por Google News y nos agradece el esfuerzo por divulgar y reflexionar los registros desde Curicó. Si quieres que tu audio quede en el registro, aquí estamos para hacer memoria, para hacer resistencia y para cambiar el país. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.